Claro, aquí tienes la traducción completa al español de la historia de la cafetería bajo el faro parpadeante, desde el inicio hasta el final, incluyendo a todos los personajes, sus viajes emocionales y el desenlace filosófico. La cafetería bajo el faro parpadeante, la campana sobre la puerta sonó con un tono melancólico, como si cada repique fuera un suspiro. Adentro entró una mujer llamada Zofia, arrastrando consigo un peso invisible de cansancio. El aire estaba impregnado de una mezcla extraordinaria de aromas. Café recién molido, vainilla, madera vieja y algo más, algo escurridizo, como el olor de los recuerdos. La cafetería parecía sacada de otra época. Sillones blandos de color burdeos, estantes que llegaban al techo llenos de libros de páginas amarillentas, y en el centro, una barra circular de madera oscura y pulida. Detrás de ella estaba un hombre de mediana edad con ojos grises y tranquilos que parecían ver más allá de la superficie de las cosas. Se llamaba Camille. Busco, Zofia dudó, mirando alrededor del acogedor interior. Busco algo que me permita entender. Todos venimos aquí buscando eso, respondió Camille, secando una copa con un trapo suave. Sus movimientos eran fluidos, llenos de gracia. Pero la comprensión llega a través de la experiencia, no de las palabras. ¿Qué le sirvo? Zofia se acercó a la barra. Su mirada se posó en la pizarra del menú, pero en lugar de nombres de cafés había descripciones enigmáticas, el sabor de la primera victoria, la amargura de una promesa incumplida. El calor de una tarde en familia. Yo no entiendo, susurró. Esto no es una cafetería normal, explicó Camille, apoyando una mano en la antigua máquina de café. Nuestras bebidas son portales, ventanas. Le permiten vivir un día elegido de la vida de otra persona, anónima, sin consecuencias, solo la experiencia. Zofia sintió que algo le oprimía la garganta. Su matrimonio se desmoronaba. Su marido, Tomás, se había convertido en un extraño. No podía entender por qué. Quiero, su voz era apenas un hilo de sonido. Quiero entender cómo es ser alguien que no se siente tan solo en una relación. Camila sintió como si esperara esa petición. Sus dedos recorrieron una hilera de recipientes de vidrio, deteniéndose en uno lleno de un líquido de un profundo color ámbar. El destello de un propósito compartido, leyó del menú. Podría ser un buen comienzo. Zofia, con manos temblorosas, pagó el precio inusual, no con dinero, sino con un recuerdo sincero de cuando su matrimonio aún florecía. Eligió el recuerdo de su primer viaje juntos a la montaña. En el momento en que el recuerdo abandonó su mente, sintió una repentina vacuidad física, como si alguien hubiera arrancado una página del libro de su vida. Camille le tendió una taza. El líquido en su interior brillaba suavemente, como impulsado por una luz interior. Zofia llevó la taza a sus labios. Sus manos temblaban y su corazón latía con fuerza. La bebida tenía un aroma terroso y cálido, con notas de miel y algo indefinible, como esperanza. Cuando el primer sorbo tocó sus labios, el mundo a su alrededor se difuminó y desapareció. No perdió el conocimiento. Simplemente, de repente, era otra persona. Ya no era Zofia, la mujer solitaria en la cafetería. Era un hombre. Sentía el peso de su cuerpo, la aspereza de sus manos, una forma diferente de respirar. Estaba en un pequeño taller lleno de olores a madera y barniz. Frente a ella, sobre una mesa, había un sillón tallado a mano sin terminar. Y no estaba sola. A su lado, inclinada sobre un trozo de madera, había una mujer, su esposa. No necesitaba verla para saber que era su esposa. Lo sentía en cada fibra de su ser. Él lo sentía. ¿Crees que lo terminaremos para el sábado? Oyó su propia voz, ajena. La voz de un hombre. Era tranquila, llena de concentración. La mujer a su lado levantó la mirada. Sus ojos, castaños y cansados, se iluminaron con una sonrisa. ¿Contigo? Siempre lo terminamos. Es un regalo para nuestra hija. Juntos. Y entonces Zofia, siendo este hombre, sintió algo que no había sentido en años. No era solo amor, era unidad, un propósito común que unía su mundo. La sensación de que eran un equipo, un dúo. Ninguno de los dos trabajaba por su cuenta, trabajaban para los dos. El calor que se expandía en su pecho era tan real, tan poderoso, que casi resultaba doloroso en su intensidad. Durante una hora que en el mundo real quizás fue un minuto, Zofia experimentó ese matrimonio.
Las miradas fugaces llenas de complicidad, el leve roce de un hombro al pasar, la risa contenida por un corte torpe. No había grandes pasiones, pero había una profunda, inquebrantable cercanía. Había una sensación de ser visto y comprendido sin palabras. Cuando la experiencia terminó, Sofía volvió en sí con una sacudida violenta. Lágrimas cálidas y saladas le corrían por el rostro, empapando la barra de madera. Se sentía como si la hubieran arrancado de una cama caliente y la hubieran arrojado a aguas heladas. El vacío que ahora llenaba su propio matrimonio parecía 10 veces más doloroso. Pero también había algo nuevo en ella, una chispa de comprensión. Él estaba allí, susurró, mirando a Camille a través de un velo de lágrimas. Ese destello, ese sentimiento Tomás y yo también lo tuvimos una vez. Al perderlo, lo perdimos todo. Camille asintió, sus ojos grises llenos de compasión, pero no de lástima. A veces, para entender hacia dónde ir, necesitamos ver dónde estuvimos una vez, o dónde podrían estar los demás. No vendemos felicidad aquí, señora Sofía. Vendemos perspectiva. Sofía salió de la cafetería no como una mujer destrozada, sino como alguien que había encontrado una clave. Aún no sabía cómo arreglar su matrimonio, pero ahora sabía qué buscar en él. Sabía que se trataba de reconstruir ese frente común, ese equipo. Sus pasos, aunque aún inseguros, ahora tenían una dirección. El regreso y la redención. Mientras tanto, en la cafetería bajo el faro parpadeante, Camille lavó suavemente la taza de Sofía. La volvió a colocar en el estante, y en una pequeña pizarra colgante a su lado apareció la inscripción, el destello de un propósito compartido pagado con el recuerdo de la primera escalada. Cada experiencia así dejaba su huella, enriqueciendo la colección de la cafetería con otra historia ajena. El siguiente cliente fue un joven, quizás de unos 20 años, con manos inquietas y mirada llena de ira. Se presentó como Mateus. Quiero entender, refunfuñó, sentándose en un taburete. Quiero entender cómo es ser alguien normal. Alguien que no siente esta rabia vacía todo el tiempo. Camille lo observó un momento. Vio en él no agresión, sino un dolor profundo e insoportable. La ira suele ser una máscara, declaró en calma. Enmascara el miedo, la soledad, la impotencia. Sus dedos rozaron una jarra de vidrio con un líquido de un tranquilo color azul celeste. Le propongo la calma después de la tormenta. Un día en el que alguien encontró la paz después de una gran crisis vital. El precio fue el mismo. Mateus entregó un recuerdo, quizás el único momento feliz de su infancia, quizás el último abrazo de su padre antes de que se fuera. Bebió un sorbo. Su experiencia fue completamente diferente a la de Sofía. No se convirtió en otra persona de inmediato. Primero, sintió una abrumadora ola de tristeza tan pesada que era casi física. Estaba en el cuerpo de alguien, sentado en un banco del parque, con una herida en el corazón tan profunda que parecía devorarlo todo. Pero luego, lentamente, como el amanecer, llegó algo más. No era alegría, era calma, aceptación. Sintió como los pensamientos de esa otra persona, libres de ira tóxica, analizaban el dolor no para avivarlo, sino para entenderlo y dejarlo atrás. Sintió la ligereza que da el desapego. Cuando volvió en sí, no lloró, simplemente estaba callado, cansado, pero purificado. Ellos no sentían menos, susurró, mirando sus propias manos. Simplemente no luchaban contra ello con tanta fuerza. Fue una revelación para él. Comprendió que su ira no era una fuerza, sino una prisión. La sombra del pasado y un nuevo comienzo. Poco después, sucedió algo inesperado. Una noche, cuando Camille cerraba la cafetería, un hombre se presentó en la puerta. Se llamaba Arthur, y era su hermano. Un hermano del que Camille no había sabido nada durante años tras una amarga disputa por el legado familiar y el uso de su don compartido para crear las bebidas. Arthur había elegido un camino oscuro, usando el don para manipular y explotar a la gente, vendiendo experiencias a ricos y poderosos a cambio de favores y riquezas. He vuelto, dijo Arthur, su voz cargada de arrepentimiento y agotamiento. No puedo seguir así. El vacío que siento es mayor que cualquier cosa que haya ganado. Por favor, déjame volver. Déjame ayudar de la manera correcta. Camille, después de una larga y tensa noche de debate,
accedió, pero con una condición: Arthur debía beber una poción especial que Camille había creado, el peso de las lágrimas ajenas. Era la esencia concentrada de todo el dolor que había causado. Arthur, desesperado por redimirse, accedió. La experiencia fue agonizante, una inmersión total en el sufrimiento que había infligido. Pero al salir de ella, transformado y humillado, estaba listo para empezar de nuevo. Con el tiempo, Arthur se convirtió en un pilar fundamental de la cafetería. Su propio viaje a través de la culpa y la redención lo hacía excepcionalmente apto para ayudar a aquellos cargados de remordimientos y ira, como Mateus. La cafetería floreció con la energía combinada de los dos hermanos, la sabiduría serena de Camille y la ardiente determinación de Arthur por enmendar sus errores. Historias de transformación. La cafetería vio pasar muchas historias. Una mujer llamada Lena, una doctora que había perdido a un paciente, bebió la cicatriz de la tormenta y aprendió a aceptar el fracaso como parte de la vida, no como una definición de su valía. Una pareja de ancianos, los Nouvet, que habían perdido a su hijo, experimentaron el puente al pasado, reviviendo un día ordinario con él, lo que les permitió recordar su vida en lugar de obsesionarse con su muerte, encontrando así consuelo. La propia Sofía, armada con su nueva comprensión, trabajó lentamente en su matrimonio con Tomás. Comenzaron un proyecto juntos, restaurando un viejo mueble, un símbolo de su propósito compartido redescubierto. No fue fácil, pero la chispa que Sofía había redescubierto en la cafetería los guió de vuelta el uno al otro. La evolución del don y el final de una era. Con los años, los hermanos descubrieron que su don era más profundo de lo que creían. Podían, uniendo sus mentes, acceder a arquetipos puros de experiencia humana. Ayudaron a una niña llamada Anya, que había perdido la capacidad de ver los colores tras la muerte de su madre, bañándola en la esencia misma del color, restaurando su mundo visual y su alegría. Ayudaron a un hombre desencantado a recuperar la fe en la humanidad, haciéndole experimentar la esencia de la bondad desinteresada a través de incontables pequeños gestos. Finalmente, una visión les reveló la verdad última: la cafetería nunca fue destinada a ser eterna. Era un crisol, un recipiente para acumular suficiente comprensión humana hasta que pudiera ser liberada en el mundo. Ellos eran los últimos guardianes de su forma física. En un último y poderoso ritual, Camille y Arthur, con las manos puestas en la barra, liberaron conscientemente toda la energía, las historias y la empatía acumuladas en la cafetería. Una onda de calor y luz silenciosa se expandió por el mundo, disolviendo la cafetería física pero sembrando sus semillas de comprensión en incontables corazones. La cafetería bajo el faro parpadeante dejó de existir, pero su esencia pervivió. En cada acto de perdón, en cada intento de entendimiento, en cada momento en que un ser humano trata de ver el mundo a través de los ojos de otro. Camille y Arthur, ahora hombres ordinarios pero con el corazón en paz, supieron que su misión estaba completa. Habían sido los guardianes de un faro, y ahora su luz se había dispersado para iluminar millones de pequeñas luces en la oscuridad, recordándole al mundo el poder transformador de la empatía. El legado del faro parpadeante. El mundo no notó un cambio drástico el día que la cafetería bajo el faro parpadeante se disolvió en el éter. No hubo titulares ni cataclismos, pero algo sutil y profundo había cambiado en el tejido de la realidad. Era como si una semilla de comprensión, cultivada durante décadas en aquel espacio sagrado, hubiera germinado silenciosamente en los corazones de miles de personas. Camille y Arthur, ahora libres de su carga pero unidos por un vínculo indistractable, abrieron una pequeña librería especializada en filosofía y poesía. No había magia en sus estantes, solo palabras. Pero quienes entraban, especialmente aquellos que, sin saberlo, habían sido tocados por la onda expansiva de la cafetería, encontraban en aquellas páginas un eco extrañamente familiar. Una sensación de pertenencia y consuelo. Los hermanos se convirtieron en discretos consejeros, usando su sabiduría, no su don, para guiar a quienes buscaban orientación. Mientras tanto, la Fundación Puente, dirigida por Sofía y Tomás, floreció. Organizaban talleres de comunicación para parejas, grupos de apoyo para el duelo y seminarios sobre inteligencia emocional en empresas. Su enfoque, inspirado en la filosofía de la cafetería, era único. No se centraban en dar consejos,
sino en crear espacios seguros donde las personas pudieran practicar la escucha profunda y tratar de ver el mundo desde la perspectiva del otro. El mueble que restauraron juntos, aquel símbolo de su reconciliación, ocupaba un lugar prominente en la sede de la fundación, recordando a todos el poder de la reconstrucción paciente. Lena, la doctora, se convirtió en una voz respetada en la ética médica. Enseñaba a los jóvenes residentes que la verdadera conexión con el paciente a veces era más poderosa que el medicamento más avanzado. Su propia experiencia con el fracaso la hacía humana y accesible, y sus estudiantes aprendían que era posible ser un excelente profesional sin perder la compasión. Mateus, el joven que una vez estuvo lleno de ira, encontró su vocación como carpintero especializado en restaurar muebles antiguos. En cada tabla agrietada y en cada ensamblaje roto, veía una metáfora de las vidas dañadas. Su taller se convirtió en un refugio para adolescentes problemáticos a quienes enseñaba el oficio, no solo la técnica de la madera, sino la paciencia y el enfoque necesarios para transformar algo roto en algo bello y útil. La pequeña Anya, cuya visión del color había sido restaurada, creció y se convirtió en una artista de renombre. Sus pinturas, explosiones de color y emoción, tenían una cualidad única. Quienes las contemplaban decían sentir no solo lo que ella veía, sino lo que sentía. Su arte era un puente directo a la emoción pura, un eco lejano del don que una vez la había sanado. El periodista que años atrás había investigado la cafetería nunca pudo probar nada, pero la semilla de la duda sobre la naturaleza de la realidad quedó plantada en él. Abandonó el periodismo sensacionalista y se dedicó a escribir ensayos filosóficos sobre la interconexión de la conciencia humana, teorizando, sin pruebas concretas, sobre la existencia de nodos de empatía en el mundo. Incluso el profesor Meavsky, el psicólogo, notó un cambio en sus pacientes. No era algo que pudiera cuantificar, pero veía cómo, en los últimos años, un número significativo de personas parecía mostrar una capacidad incrementada para la autorreflexión y la empatía. Lo atribuyó a un cambio cultural, pero en su corazón siempre guardó la sospecha de que aquel lugar del que le habían hablado, aquella cafetería, había tenido algo que ver. El eco eterno años después, una joven llamada Clara, nieta de una de las primeras clientas de la cafetería, se encontró frente al local que una vez albergó la leyenda. Ahora era una tienda de té común y corriente, pero Clara, sin saber por qué, se sentía profundamente atraída por ese lugar. Entró y pidió un té. Mientras esperaba, una anciana que estaba en una mesa cercana la observó con una sonrisa gentil. Era una de las tantas personas anónimas que, sin haber pisado nunca la cafetería original, había sentido el leve zumbido de su legado en su corazón. «Este lugar tiene buen ambiente, ¿verdad?», dijo la anciana. Clara asintió. «Sí, se siente tranquilo, como si mucha gente hubiera venido aquí a encontrar paz». «Oh, más de la que te imaginas, querida», susurró la anciana con un brillo knowing en sus ojos. «Más de la que te imaginas». Clara no lo entendió entonces, pero esa conversación, ese sentir, era la prueba viviente de que el faro parpadeante nunca se había apagado. Su luz se había refractado en 1.000.000 de destellos más pequeños, cada uno demasiado tenue para ser notado por sí solo, pero que juntos iluminaban el mundo con una suave y persistente claridad. Camille y Arthur, ya ancianos, se sentaban a menudo en un banco del parque, viendo pasar la vida. «¿Crees que lo logramos, hermano?», preguntó Arthur una tarde de otoño, observando cómo las hojas doradas caían en un silencioso ballet. Camille sonrió, una sonrisa plena y serena que llegaba hasta sus ojos grises. «Mira a tu alrededor», Arthur dijo suavemente. «No hay una gran respuesta. No hay un final épico. Solo gente. Gente intentando entenderse, perdonarse, ayudarse. Gente siendo, en sus pequeñas y grandes formas, un poco más humana de lo que era ayer. Ese siempre fue el único objetivo. No arreglar el mundo, sino recordarle su propia capacidad para la bondad». Arthur asintió, y en su corazón no hubo rastro del hombre amargado que una vez fue. Solo gratitud. Y así, la historia de la cafetería bajo el faro parpadeante encontró su verdadero y perfecto final. No en un cierre dramático, sino en el eco silencioso y continuo de sus lecciones en la vida cotidiana. Su leyenda se desvaneció en el mito, y el mito se fundió en la psique colectiva,
convirtiéndose en un recordatorio atemporal que la magia más poderosa no reside en los hechizos o los portales, sino en el simple, valiente y transformador acto de tratar de entender el corazón de otro ser humano. Y en ese acto, todos y cada uno de nosotros podemos mantener parpadeante, aunque sea por un momento, la luz de aquel faro. El eco en la siguiente generación, la librería de Camille y Arthur, bautizada simplemente El Rincón del Eco, se convirtió en un faro de un tipo diferente. No ofrecía experiencias mágicas, sino un espacio para la reflexión silenciosa. Los hermanos, ahora con el cabello completamente blanco, eran vistos como dos sabios amables del barrio. La gente venía no solo por libros, sino por una palabra amable, un consejo sereno, o simplemente para sentarse en la tranquilidad que parecía emanar de ellos. Clara, la joven que sintió la extraña conexión con el local original, se convirtió en una visitante habitual, sin que los hermanos le contaran nunca la historia completa. Una intuición profunda la llevaba a pasar horas allí, leyendo sobre mitología, filosofía y la naturaleza de la conciencia. Un día, mientras hojeaba un viejo volumen de poesía, encontró un marcador descolorido. En él, escrito con una caligrafía elegante y antigua, decía: "El verdadero entendimiento no se bebe, se vive". Ese pequeño descubrimiento fue como una llave que abrió una puerta en su mente. No entendió el significado literal, pero sintió una verdad profunda en esas palabras. Comenzó a voluntear en la Fundación Puente de Sofía y Tomás, encontrando en el trabajo comunitario una forma práctica de honrar esa misteriosa intuición. El último acto de los hermanos, los años pasaron con suavidad para Camille y Arthur. Una tarde, mientras cerraban la librería, Arthur apoyó una mano en el hombro de su hermano. «Hermano», dijo, su voz un poco más débil pero llena de paz. «Creo que es hora de que nuestro rincón encuentre nuevos guardianes». Camille asintió. No hacía falta decir más. Juntos, y de manera completamente natural, decidieron que Clara, con su corazón puro y su sed silenciosa de significado, ¿era la persona ideal? La abordaron no con una gran revelación, sino con una simple pregunta: ¿te gustaría ser la encargada de este lugar cuando nosotros ya no estemos? Clara, con lágrimas en los ojos, aceptó. No lo veía como un trabajo, sino como una misión que aún no comprendía del todo, pero que sentía profundamente correcta. Poco tiempo después, Camille y Arthur partieron de este mundo con una tranquilidad que solo conocen aquellos que han cumplido su propósito hasta el final. No fue una despedida triste, sino un cierre sereno. Clara se encontró al mando de la librería, y al revisar los papeles descubrió que los hermanos se la habían legado por completo, sin condiciones. El ciclo se renueva. Clara, ahora dueña de El Rincón del Eco, sintió el peso y la belleza de la herencia. Un día, mientras limpiaba un estante alto, encontró una pequeña caja de madera escondida detrás de unos libros. Dentro no había joyas ni dinero. Hay un viejo cuaderno de Camille y una llave antigua. El cuaderno no detallaba el secreto de las bebidas, sino la filosofía detrás de ellas, reflexiones sobre la empatía, la redención, la importancia de honrar cada historia y la creencia de que todo ser humano lleva dentro una chispa de comprensión infinita. La llave, según una nota, era simbólica. Para abrir la puerta que ya está dentro de ti, decía. Clara no abrió una cafetería mágica. En cambio, entendió la verdadera esencia del legado. Transformó un rincón de la librería en un espacio de diálogos, un lugar donde la gente podía reunirse para conversar profundamente, sin juicios, usando las técnicas de comunicación que la Fundación Puente enseñaba, guiadas por la sabiduría del cuaderno de Camille. Y así, el ciclo continuó. La magia directa se había desvanecido, pero su esencia, destilada en sabiduría y acción compasiva, encontró una nueva forma de manifestarse. La cafetería bajo el faro parpadeante vivía ahora en cada conversación honesta, en cada gesto de comprensión y en cada corazón que se abría para intentar ver el mundo a través de los ojos de otro. El faro físico había desaparecido, pero su luz, ahora reflejada en millones de espejos, grandes y pequeños, seguía guiando a los navegantes del alma humana a través de las complejas aguas de la existencia, recordándoles que el puerto más seguro no es un lugar, sino una conexión.
y que la más poderosa de todas las magias es y siempre será la valentía de amar y entender. La red se expande. Clara, ahora la guardiana del Rincón del Eco, no se limitó a mantener viva la llama, la avivó. El espacio de diálogos se convirtió en un punto de referencia en la ciudad. No era una terapia grupal formal, sino un círculo de humanidad compartida. Personas de todas las edades y procedencias se sentaban en cómodos sillones, tomaban una infusión y compartían sus historias, sus dudas, sus alegrías y sus pesares. Guiados por las sencillas pero profundas reglas que Clara había extraído del cuaderno de Camille, escuchar para comprender, no para responder, hablar desde el corazón. No desde el ego y honrar la vulnerabilidad propia y ajena. Una de las asistentes más fieles era una mujer llamada Elena, una exitosa abogada que se sentía increíblemente sola en la cima de su carrera. A través de los diálogos, Elena comenzó a despojarse de su armadura. Compartió su miedo al fracaso y su anhelo de conexiones auténticas. Inspirada por la transformación que experimentaba, empezó a ofrecer pro bono asesoría legal a personas en situación de vulnerabilidad, descubriendo que ayudar a otros a encontrar justicia le daba una satisfacción que los grandes casos corporativos nunca le habían brindado. Mateus, el carpintero, visitaba a menudo la librería. Un día, llevó a uno de sus jóvenes aprendices, un chico problemático y lleno de rabia llamado David. Clara, recordando las palabras del cuaderno sobre encontrar la chispa en cada persona, no le dio un sermón a David. En su lugar, le mostró un libro de arte con esculturas de madera increíblemente detalladas. La ira de David se transformó en asombro y luego en un desafío silencioso. Pidió empezar a aprender tallado. La madera, bajo sus manos torpes pero determinadas, dejó de ser un material a golpear y se convirtió en un medio de expresión. No era una cura milagrosa, pero era un comienzo. El legado impreso, el cuaderno de Camille, que Clara guardaba como un tesoro, comenzó a desgastarse por el uso. Temiendo perder esa sabiduría, decidió transcribirlo y, con la bendición de la Fundación Puente, publicar un pequeño volumen anónimo titulado Reflexiones desde un rincón tranquilo. El libro no mencionaba cafeterías mágicas ni experiencias sobrenaturales. Era una colección de aforismos, poemas cortos y meditaciones sobre la empatía, el perdón y la búsqueda de sentido. El libro, contra todo pronóstico, se convirtió en un éxito discreto pero significativo. Círculo de mano en mano, recomendado por terapeutas, maestros y amigos. La gente que lo leía decía sentirse extrañamente comprendida. Una reseña en un blog importante lo describió como un manual para el alma en la era de la desconexión. La esencia de los hermanos, destilada en tinta y papel, comenzaba a tocar vidas mucho más allá de los límites de la ciudad. El último eslabón, la reconexión. Años más tarde, una mujer mayor y elegante entró en el Rincón del Eco. Era Anya, la artista cuya visión del color había sido restaurada. Ahora, con una carrera internacional a sus espaldas, había regresado a la ciudad para una exposición retrospectiva. Sintió una inexplicable necesidad de visitar el lugar del que tenía un vago y cálido recuerdo de su infancia. Al ver a Clara, y al sentir la atmósfera del lugar, los recuerdos nebulosos cobraron forma. No recordaba los detalles, pero recordaba la sensación de calor, seguridad y el regreso milagroso del color al mundo. Sin decir una palabra, Anya se acercó a Clara y la abrazó. No era necesario explicar nada. El reconocimiento era alma a alma. Como tributo, Anya donó una de sus pinturas más vibrantes y llenas de luz para que colgara permanentemente en el espacio de diálogos. La pintura, titulada Amanecer en el alma, se convirtió en el punto focal de la sala, un recordatorio visual y emocional de que, incluso después de la noche más oscura, la luz y el color pueden regresar. Conclusión: el faro interior, la leyenda de la cafetería bajo el faro parpadeante, se había transmutado. Ya no era un lugar en un mapa, ni siquiera una memoria precisa. Se había convertido en un arquetipo, un símbolo de la capacidad humana para la transformación a través de la comprensión. Camille y Arthur, los hermanos que un día fueron los guardianes de un secreto mágico, habían logrado lo imposible, habían disuelto la magia en la realidad, haciendo que fuera indistinguible de la bondad, la compasión y la valentía cotidianas.
Clara, desde su librería, no era una hechicera, sino una tejedora de conexiones humanas. Elena, la abogada, era un faro de justicia. Mateus, un sanador de maderas y de almas jóvenes. Anya, una sacerdotisa del color y la emoción. Y las miles de personas tocadas por el libro o por la Fundación Puente eran, cada una a su manera, pequeños faros parpadeantes. El verdadero legado de la cafetería no fue una colección de recuerdos mágicos, sino la demostración de que el mayor poder reside en la elección consciente de tender un puente sobre el abismo que separa a un ser humano de otro, y que, en el acto de ver, escuchar y tratar de entender, no solo cambiamos la vida de los demás, sino que encontramos el significado más profundo de la nuestra. Así, el faro parpadeante, en su forma física, se apagó para siempre. Pero en su lugar, millones de luces interiores se encendieron, creando una constelación de esperanza y comprensión que iluminaría el mundo para siempre. No con el destello cegador de un milagro, sino con la luz constante, serena e inquebrantable de una humanidad que, paso a paso, conversación a conversación, recuerda cómo volver a casa. La sinfonía de los ecos, el tiempo, que todo lo transforma, siguió su curso. El rincón del eco ya no era solo una librería, se había convertido en un corazón palpitante en el centro de la ciudad, un organismo vivo cuya savia eran las historias compartidas. Clara, ahora una mujer madura de sonrisa tranquila y ojos que habían visto sanar muchas heridas, dirigía el lugar con una sabiduría que parecía heredada de siglos. Una tarde, un joven músico callejero llamado Leo entró en la librería, empapado por la lluvia. No venía a comprar un libro, sino a refugiarse. Llevaba una guitarra vieja y una mirada cargada de desencanto. Clara, en lugar de pedirle que se fuera, le ofreció una taza de té caliente y un lugar junto a la estufa. La gente ya no escucha, musitó Leo, acariciando la madera de su guitarra. Solo oyen ruido. Tal vez, respondió Clara suavemente, necesitan que les recuerdes cómo escuchar. Esas palabras, simples pero profundas, calaron en Leo. Esa noche, en lugar de tocar canciones rápidas y alegres para atraer monedas, comenzó a interpretar melodías lentas y melancólicas que parecían contar historias. Para su sorpresa, la gente se detenía. No para bailar, sino para sentir. Un hombre mayor se echó a llorar al reconocer una canción de su infancia. Una mujer sonrió con nostalgia. Leo había encontrado, sin saberlo, la esencia de lo que el lugar representaba, no entretener, sino conectar. Al día siguiente, Clara le ofreció a Leo tocar regularmente en el espacio de diálogos. Su música se convirtió en la banda sonora de las conversaciones, un puente sonoro entre las almas. A veces, la música inspiraba las palabras. Otras, las palabras inspiraban la música. Leo había encontrado su propósito, no ser una estrella, sino un catalizador de emociones. El archivo del alma, el cuaderno de Camille, reflexiones desde un rincón tranquilo, seguía circulando. Una profesora de literatura, la señora Valeria, lo incorporó a su plan de estudios para adolescentes. Al principio, sus alumnos se mostraron escépticos ante los aforismos, pero luego, al discutir frases como el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de que algo es más importante que el miedo, comenzaron a abrirse. Compartieron sus propios temores al fracaso, a no ser aceptados, al futuro. La clase de literatura se transformó en un espacio de vulnerabilidad y apoyo mutuo. La sabiduría de los hermanos estaba criando una nueva generación más consciente y empática. Incluso más allá, un gerente de una multinacional, estresado y al borde del burnout, encontró el libro por casualidad en el asiento de un avión. La frase ¿estás construyendo un muro alrededor de tu vida o un puente? Le golpeó con fuerza inusitada. Al regresar, reorganizó su departamento, priorizando el bienestar de su equipo sobre los resultados fríos. La productividad, contra todo pronóstico, aumentó. El legado no solo sanaba corazones individuales, sino que empezaba a transformar culturas enteras. El jardín de la memoria, en el patio trasero de la librería, Clara, con la ayuda de Mateus y sus aprendices, creó el jardín de la memoria. No era un jardín cualquiera.
Cada planta, cada flor, estaba dedicada a una historia que había sido compartida en el espacio de diálogos. Un rosal rojo por el amor reencontrado de Zofia y Tomás. Un sauce llorón por los duelos sanados de los Nove. Girasoles altos y radiantes por la chica cuyo color había regresado, Anya. Era un monumento vivo y cambiante, un recordatorio táctil de que, de las experiencias más difíciles puede brotar una belleza resiliente. La gente venía a pasear por el jardín, a tocar las hojas y, a menudo, a sentarse en un banco y compartir una nueva historia, añadiendo así otra capa invisible al lugar. El ciclo eterno Clara envejeció rodeada de amor y propósito. Un día, una joven llamada Sofía, nieta de uno de los primeros asistentes a los diálogos, se acercó a ella. Sofía tenía la misma chispa en la mirada que Clara había tenido décadas atrás, una mezcla de curiosidad y anhelo de significado. Siento que este lugar me llama, confesó Sofía, como si supiera que pertenezco a él. Clara sonrió, una sonrisa que contenía el eco de la sonrisa de Camille. No hubo una gran ceremonia de traspaso. Simplemente Clara comenzó a enseñar a Sofía todo lo que sabía, cómo escuchar, cómo guiar sin dirigir, cómo mantener el espacio seguro, cómo honrar cada historia. Era el mismo conocimiento que una vez le fue transmitido a ella, no a través de un grimorio mágico, sino a través de la acción y la intención pura. Cuando Clara finalmente partió, fue una despedida serena. La comunidad que ella había ayudado a construir se reunió en el jardín de la memoria. Le tocó una melodía suave y esperanzadora. No hubo tristeza, solo una profunda gratitud. Sofía se convirtió en la nueva guardiana de El Rincón del Eco. Bajo su cuidado, el lugar continuó evolucionando, adaptándose a los nuevos tiempos, pero siempre fiel a su esencia original, ser un refugio para el alma humana. Y así, la semilla plantada en una cafetería mágica siguió germinando, siglo tras siglo, guardián tras guardián. La cafetería bajo el faro parpadeante era ahora un mito, una leyenda bonita que los ancianos contaban a los niños. Pero su verdadera esencia, su espíritu indistractable, vivía en cada acto de bondad, en cada conversación valiente, en cada momento en que un ser humano elige la comprensión sobre el juicio. El faro físico había desaparecido hacía mucho, pero su luz se había refractado en una constelación infinita de pequeños actos de amor. Y en el suave susurro del viento, entre las páginas de los libros, en la música que conecta corazones y en el aroma de la tierra, en el jardín de la memoria, cualquiera que supiera escuchar podía aún oír el eco de su promesa eterna. Que nunca estamos tan perdidos como para no poder encontrar la luz en el corazón de otro. Y que esa luz compartida es suficiente para iluminar el mundo.